Buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Siguiendo el tema que venimos trabajando desde la clase anterior acerca de todo lo que es el derecho laboral, de dónde viene, dónde está contenido y regulado. Pues pasamos a ver ya la parte de prestaciones sociales y seguridad social. Pero antes de ver esto como prestaciones y como seguridad social, vamos a destacar algunos conceptos que tenemos que revisar para poder establecer cómo se liquidan las prestaciones y cómo se liquida la seguridad social. Y el primer concepto que vamos a destacar entre todo esto es el concepto de salario. Desde la anterior clase habíamos dicho que un contrato laboral, cualquiera que sea su forma, debe de contener tres elementos principales. Uno, que sea la prestación directa del servicio. Dos, que haya subordinación. Y tres, que haya una remuneración directa como contraprestación de ese servicio que está prestado. De esta manera, el artículo 144 del Código Sustantivo del Trabajo nos establece o nos dice que el salario es todo aquello que se le paga al trabajador como contraprestación a sus servicios prestados. Y es el valor que tiene derecho a percibir para poder subvenir a todas sus necesidades normales y a las de su familia en el orden material, moral y cultural. Es decir, la contraprestación real y directa por sus servicios y nos habla que esta remuneración es el derecho a percibir el valor para subvenir sus necesidades. Es decir, que aquí en Colombia se debe respetar siempre el salario mínimo legal mensual vigente. Ninguna persona puede ganar menos de este salario o bueno, proporcional pues a los días trabajados, pero su base de liquidación siempre va a ser el salario mínimo. ¿Cuál es el salario mínimo 2021? Salario mínimo 2021. Profe, está en 1.014.000. Ese es con el auxilio del transporte. Solo el sueldo, Ajá. solo el salario son 908,526. Que recuerden que para que ganen ese auxilio de transporte se debe de cumplir pues con ciertos requisitos. Entonces, salario mínimo solito, 908,526. Dentro del Código Sustantivo de Trabajo también nos establece los distintos tipos que habíamos hablado en la clase anterior cuando hablamos de remuneración. Entre estos está, o decíamos, que hay un salario que se paga en dinero y como su nombre lo indica, pues hace referencia a dinero en efectivo. Y que actualmente les decía en la anterior clase, pues que esta remuneración se realiza de manera directa, una cuenta normalmente de convenio que se saca en el momento en que el trabajador ingresa
a la empresa. También vamos a tener un salario en especie. Y este salario en especie pues viene normalmente en alimentación, vivienda y vestuario. Alimentación, vivienda cuando vive dentro del mismo recinto de trabajo del trabajador. Y el vestuario, pero ese vestuario es muy diferente a la dotación que normalmente las empresas tienen que dar durante el año. O sea, es muy diferente. Por ejemplo, para las empresas, las constructoras, que a sus empleados, a sus obreros, tiene que darle una cierta dotación, no solamente la legal, sino adicional, como para protegerlos, que serían los cascos, botas, gafas, guantes, bueno, todo un equipo de protección. Eso se conoce como dotación, que es a la que está obligada la empresa. El vestuario que hace parte del salario en especie es aquel vestuario que efectivamente sea únicamente, digamos, para el trabajador, pero que bajo ningún modo ese vestuario represente, digamos, de una u otra forma a la empresa. O sea, lejos de su uniforme, lejos de sus implementos normales del trabajo, ese vestuario es el normal, digamos, que de pronto se le da o se le otorga al trabajador. Sin embargo, esto lo vemos más que nada como en los empleados que realizan servicios domésticos, la parte de mayordomos, de pronto los conductores, pero el resto, la mayoría se maneja con salarios en dinero. Y a su vez, este salario de dinero puede ser de dos tipos. Uno que es fijo, otro que es variable. Fijo exclusivamente cuando se pacta cierto monto, digamos, de dinero dentro de un contrato, y ese es el que todos los meses se le va a pagar. Y variable es cuando durante el tiempo de labor pues haya meses a que este trabajador se le paguen comisiones, horas extras, bonificaciones, primas extras y que sean de manera habitual, por lo tanto, configuran, digamos, esa parte de salario, y por ser diferente en cada uno de los meses, pues se le llama salario variable. Los que siempre ganan el mismo valor durante todos los meses, pues se le va a llamar fijo. Dentro del salario en especie, hay que tener en cuenta que en ningún caso este puede exceder el 50% del total de salario. Y si el empleado gana un salario mínimo legal mensual vigente, el salario en especie no puede exceder el 30%. Miren que tenemos dos condiciones. En dinero puede ser fijo o variable. Y para el salario en especie, pues me dice que en ningún caso puede superar el 50% del total del salario, así como para aquellos empleados que tienen un salario mínimo, no podrá ser mayor o superior al 30%. Siempre hay que tener en cuenta estos requisitos. Y cuando estamos hablando de salario en especie, siempre tiene que quedar registrado dentro del contrato laboral. No
puedo hacer, digamos, por ejemplo, el caso de ahorita de las empresas, muchos que estamos en cierre contable. Y a veces todo el área de contabilidad o el área administrativa pues tiene que quedarse dentro de las empresas, y a veces las empresas mismos como que les dan el almuerzo, les dan pues beneficios para que puedan trabajar jornadas laborales mucho más extensas y poder terminar con el trabajo, o cuando se hace un inventario que son pocos días y a veces se maneja mucha mercancía, también las empresas a veces les pagan el almuerzo y bueno, para tratar de terminar la labor encomendada. En ese caso, yo no le puedo colocar a ese trabajador porque trabajó una semana, jornada continua y le di el almuerzo, le voy a pagar esa parte del almuerzo como salario en especie. Si yo no lo he dejado por escrito y digo que todos los meses va a haber una parte equivalente al 30, al 10, al 20, si no lo he dejado por escrito, yo no le puedo decir arbitrariamente que le voy a pagar en especie. Eso se pacta desde el contrato y en el momento en que se firma, desde el principio, no posteriormente. Y ya saben que los requisitos es no exceder el 50% cuando el salario es mayor al mínimo o no exceder el 30% cuando el salario es igual al mínimo. De esta manera, el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo nos dice que constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, es decir, el valor por el cual yo pacté mi contrato, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que éste adopte, tales como las primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor de trabajo suplementario de las horas extras, valor de trabajo en días de descanso obligatorio y porcentajes por ventas y comisión. Es decir, que será salario todos aquellos pagos que se hagan de forma habitual al empleado y tengan el carácter de incrementar el patrimonio del mismo. Entonces, por ejemplo, hay unas empresas que por allá en diciembre es donde se da mucho, aparte de la prima legal que se les paga a todos los empleados, algunas les pagan otro tipo de bonificaciones y algunos les llaman bono navideño, que aguinaldos, que prima extralegal, bueno, hay diferentes pagos, a veces el mismo reparto de las utilidades, hay empresas grandes que a sus empleados les dan, digamos, por deliberación pues de la asamblea y todos los socios les dan un cierto porcentaje de esas utilidades generadas durante el año. Entonces, de esa manera, como son pagos, digamos, que suceden una única vez, que no es habitual y es deliberación de la empresa o deliberación del empleador, esos pagos no vendrían a ser constitutivos de salario o no se los trataría como salario. ¿Por qué? Porque son extraordinarios. Pero del resto, todo aquello que sea considerado habitual y que suceda siempre o la mayoría de veces durante el año o durante el contrato del trabajador, pues ya se contemplará como si fuera salario. Hay veces que dentro de las empresas, por efectos de disminuir prestaciones sociales, de disminuir el pago de la misma seguridad social, hay veces que en los contratos les dividen una parte, dicen por salario y otra parte, la diferencia, la mandan como comisiones, la mandan como bonificaciones, como primas extras legales.
Y solo el hecho de hacerlo habitual, es decir, que lo pague todos los meses, ya hace parte y se considera salario. Entonces hay que establecer bien qué sí es salario y qué no es salario, porque todos aquellos ingresos o pagos que yo le realice a mi trabajador por conceptos de salarios, pues se harán parte posteriormente o constituirán base para la liquidación de seguridad social y para la liquidación de prestaciones sociales. Entonces hay que tener siempre bien claro a qué sí le puedo llamar salario y qué no le puedo dar ese tratamiento de salario para que podamos realizar unas liquidaciones tanto de prestaciones como de seguridad social bien. La regulación también nos establece aquellos pagos que no constituyen salario o ejemplos. Dentro de estos pagos que no constituyen salarios, primero tenemos las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad del empleador se le otorga al trabajador. O sea, aquellas sumas que, no sé, de pronto las empresas, los socios decidan darles un poco más, pagarles una sola vez, digamos, y ocasionalmente a los empleados. Lo que les decía hace un rato, a veces en diciembre o a veces como en los días del trabajador, a veces se les da un bono, algunas empresas pues lo hacen. Entonces que lo hagan solo como por, eh, por reconocer, digamos, el trabajo de una u otra manera a los empleados. Pero como se hace muy ocasionalmente, entonces eso no constituiría salario en ese caso. También tenemos las sumas que se entregan no para el beneficio del empleado, sino de la empresa para poder desempeñar su labor. Entonces, por ejemplo, aquellos vendedores, digamos, de puerta a puerta, hay muchas veces que se les reconoce viáticos, lo que es transporte, a veces cuando tienen que trasladarse a otras ciudades, se les reconoce alimentación, si se tienen que quedar alojamiento. Esos pagos que se le hacen al trabajador, pues no van a ir a incrementar, digamos, el patrimonio del empleado. ¿Por qué? Porque en últimas se lo va a terminar gastando. Entonces no hacen parte o no constituyen salario, sino más bien como gasto directamente de la empresa. Los gastos de representación tampoco constituyen salario y están dentro de esas sumas que entrega la empresa para poder desarrollar el trabajo y más que nada que representan a la empresa, no al empleado. Los beneficios, siempre y cuando las partes lo expresen en forma escrita, que no tiene carácter salarial, ejemplo de esto, las primas extralegales. En algunas empresas sí se maneja aún. Los auxilios por maternidad, las cesantías, auxilios por enfermedad. Todos estos pagos no constituyen salario. Entonces ya sabemos, primero, que hay un salario
y que corresponde a la contraprestación real y directa por los servicios prestados. Tenemos diferentes tipos, en dinero y en especie. El de dinero puede ser fijo o variable. Y salario se considera no solamente el valor por el cual yo pacto inicialmente el contrato, no solamente ese valor, sino el resto de pagos que independientemente que tengan el nombre de salario, pero que se realicen de manera habitual y tiendan a incrementar el patrimonio del empleado. Y dijimos que eran las comisiones, el tiempo suplementario, el auxilio de transporte para aquellos que tengan derecho, bonificaciones habituales, primas habituales. Todo eso va a constituir salario independientemente o no que lleve como tal expreso el nombre de salario. Y no va a constituir salario todos aquellos pagos que se hagan de manera ocasional y más que nada que sea por liberalidad del empleador. O sea, no hay, dentro de digamos que no hay un acuerdo entre el trabajador, a no ser estos beneficios que dice que se presenten de forma escrita. Entonces, muchas veces como para evitar problemas, cuando las empresas, en los casos de diciembre, que regalan bonos o otras primas, o a veces primas por antigüedad, pues lo que se hace es hacer firmar como un documento en el que se establezca que ese pago lo está haciendo por mera de liberalidad el empleador. Por lo tanto, se acuerda entre las partes que no constituye salario y es una única vez que se entrega dentro del año, no es habitual. Entonces se hace firmar un documento y es como el soporte que se tiene para establecer que ese pago no se considera salario. Y nos dice los auxilios por maternidad, las cesantías, auxilios por enfermedad. También tenemos aquí otro concepto y es el de jornada laboral. Esa jornada laboral la podemos definir como la jornada ordinaria en el que el trabajador desempeña sus funciones. En esta jornada de trabajo vamos a tener una jornada laboral máxima, legal y jornadas laborales especiales. La jornada laboral máxima en Colombia, ¿en cuánto está? 48 horas. 48 horas a la semana, 8 horas diarias. 8 horas diarias. Y 48 horas a la semana. Pero les decía que así como tenemos una jornada laboral máxima, también vamos a tener unas jornadas de trabajo especial. Y dentro de estas jornadas laborales de trabajo especial está la de 36 horas a la semana, que serían 6 horas diarias. Estas jornadas laborales especiales normalmente se trabajan en aquellas empresas en las que la producción, digamos, o el trabajo realizado no para y es 24 horas y se trabaja por turnos. Entonces, hay jornadas laborales especiales dentro de esta. Y también para aquellos menores de edad que están trabajando y se encuentran entre la edad entre 15 y 17 años. Ellos solo pueden trabajar máximo
hasta 6 horas diarias y 36 a la semana. Las menores embarazadas entre los 15 y los 18 años van a tener una jornada laboral de 4 horas diarias y posteriormente desde el mes 7, séptimo de gestación y durante la lactancia, pues no podrán realizar, digamos, su labor. Es en la semana donde empieza su licencia de paternidad. Entonces, a esto se le llama jornadas laborales especiales porque básicamente cubre, digamos, a una pequeña población, y la jornada laboral máxima en estos casos pues varía de 48 horas a 36. Esas son las jornadas laborales que se conocen y están reguladas dentro de nuestros estatutos laborales. Esta jornada laboral máxima o la jornada laboral especial van a tener o existen de diferentes tipos. Van a ser jornadas laborales diurnas y jornadas laborales nocturnas. La jornada laboral diurna empieza desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y la jornada laboral nocturna será desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Entonces, todo trabajo que se desarrolle entre 6 de la mañana y 9 de la noche se considera diurno, y todo trabajo que se desarrolle entre las 9 de la noche y 6 de la mañana del siguiente día se considerará como nocturno. ¿Todos vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta, chicas? No, señora. Sí, vamos hasta ahí, profe. Gracias. Entonces, seguimos. ¿Por qué les explico esta parte del salario y esta parte de la jornada laboral? Porque decíamos que dentro de esos pagos que constituyen salario hay algo que se le llama horas extras o tiempo suplementario. Y estas horas extras o tiempo suplementario es el trabajo o corresponde al trabajo que se desarrolla excediendo la jornada laboral máxima en días domingos o festivos o aquellos que se reconozcan como días de descanso. De acuerdo a nuestra ley laboral, nos dice que un trabajador no puede exceder de las 2 horas extras diarias o de 12 horas extras a la semana. Máximo de tiempo laborado extra, 2 diarias y 12 a la semana. Lo permitido. Sin embargo, existen pues algunas empresas a veces que por efectos del trabajo, digamos que se realiza, que llevan, como el de los vigilantes,
que a veces ellos reciben turno y cuando supongamos que uno de ellos se enferma, pues de aquí a que consigan el reemplazo, pues esa persona tendrá que extender su turno laboral. Entonces, de esa manera, pues puede haber o puede causarse de que a la semana se trabaje más de esas 12 horas extras. Sin embargo, o sea, la ley que nos dice máximo que puede ser como trabajo extra es esos 12 horas. ¿Por qué? Porque todo trabajador tiene derecho a ¿qué? A un descanso. Entonces, bajo la ley, lo que se quiere proteger es ese derecho al descanso que tiene cada una de las personas. Sin embargo, si se llegara a exceder, igual hay que reconocérselo, igual hay que pagárselo. Y hay que reconocérselo y pagárselo de acuerdo a como estipula la ley, dependiendo del tipo de horas extras o dependiendo del tiempo suplementario que se va a pagar. Entonces vamos a ver aquí cómo se hace la liquidación de tiempo suplementario o de horas extras. De acuerdo a nuestro Código Sustantivo de Trabajo, vamos a tener o podemos tener horas extras diurnas. Y estas horas extras diurnas, pues son aquellas que se encuentran contempladas en el artículo 168 del Código Sustantivo del Trabajo. Y es el tiempo extra laborado dentro de la jornada laboral diurna. Es decir, aquel trabajo que excede la jornada máxima legal, que sobrepasa las 8 horas y que está elaborado entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. A eso le vamos a llamar horas extras diurnas. Y de acuerdo a la ley nos dice que el valor extra diurno será remunerado con un recargo del 25% sobre el trabajo ordinario. Se le va a pagar un 25% adicional al valor de la hora normal a que tiene derecho un trabajador. Por lo tanto, su fórmula de liquidación nos queda que la hora extra diurna es igual a valor de la hora ordinaria multiplicado por 1,25 y este a su vez multiplicado por el número de horas laboradas o horas extras. Nos queda aquí nuestra fórmula. Queda valor de la hora ordinaria por 1,25 y por el número de horas diarias. ¿De dónde sale ese 1,25? Este 1,25 que lo tenemos como factor multiplicador, porque así se le llama, sale representado del 1, que equivale al 100% del valor de una hora de trabajo y 0,25 que sale del 25% de recargo por ser una hora extra diurna.
Miren que aquí me sale este factor multiplicador del 1,25. Este es factor multiplicador que vamos a ir mirando en cada uno de los tiempos suplementarios y horas extras que vamos a ver. Siempre va a ser el mismo o hasta el momento, pues de acuerdo a nuestra normatividad, no ha cambiado. Y es estático, entonces sus valores se van a manejar siempre. Aquí, ¿qué es lo que cambia? El valor de la hora, porque va a depender del salario o del sueldo que esté ganando la persona, y el número de las horas laboradas, que depende cuántas esté trabajando en un mes una persona. Entonces, vamos a decir aquí, ejemplo. Supongamos que una persona gana como sueldo el valor de 1.500.000 al mes. Determine el valor del tiempo suplementario a pagar por 5 horas extras diurnas. Entonces nos dice que una persona gana 1.500.000 al mes y trabajó 5 horas extras diurnas. Vamos a liquidarlas. ¿Cómo nos quedaría? Nuestra fórmula dice valor de la hora ordinaria por por 1,25 y este a su vez por el número de horas laboradas. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que conocer? El valor de la hora ordinaria. Y ese valor de la hora ordinaria, en este caso, va a ser igual a el salario o el sueldo dividido entre el número de horas al mes. Salario dividido entre número de horas al mes. Entonces, vamos acá y me dice que el salario de acuerdo a este ejercicio, pues es 1.500.000. ¿Y cuántas son las horas al mes que elabora una persona? No son 148. ¿Ciento qué, perdón? 48 horas. Al mes estoy preguntando, ¿no? Si yo digo que una persona trabaja 8 horas diarias y los meses, cuando estamos hablando de nómina o cuando estamos hablando de aspectos laborales, siempre tengo 240. Sí, 240 horas. Verán aquí. Les decía que siempre que estén trabajando nómina y siempre que estén trabajando algo de liquidación que tenga que ver con la parte laboral, todos los meses se contempla como si tuvieran 30 días. Todos los meses se los cuenta así. Independientemente que haya meses que tengan 31 días o haya meses como el caso de febrero, que solo tiene 28 días. A todos se los va a contemplar como si fueran 30 días exactamente. Entonces, de esa manera, si decimos que son 8 horas y que trabaja 30 o se le paga este valor del salario por 30 días, pues vamos a multiplicar 8 por 30 y nos sale 240 horas al mes.
De esa manera tenemos que el valor de la hora ordinaria para este ejemplo nos quedaría 6,250, que es el valor que se le paga a esta persona por una hora de trabajo normal durante todo el mes. Vamos a aplicar la fórmula y nos dice hora extra diurna va a ser igual a 6,250, que lo voy a multiplicar por 1,25 y este a su vez lo voy a multiplicar por el número de horas que de acuerdo a nuestro ejemplo son 5. 1,250 por 1,25 por 5. A esta persona por horas extras diurnas le voy a terminar cancelando el valor de 39,062 pesos. Miren que aquí lo único que estoy haciendo es la aplicación directa de cada una de esas fórmulas. Entonces, de esa manera, así como hay horas extras diurnas, pues también vamos a tener horas extras nocturnas. Y es el trabajo extra o corresponde al trabajo extra que se realiza dentro de la jornada laboral nocturna, que va de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. De esta manera, en la hora extra nocturna, de acuerdo a nuestro Código Sustantivo de Trabajo, tiene un recargo de 75%. Nuevamente voy a copiar este de aquí. Mi fórmula de liquidación para la hora extra nocturna me dice que quedaría nuevamente valor de la hora ordinaria por el factor multiplicador, que en este caso sería 1,75, y este por el número de horas laboradas. Y al igual que la hora extra, pues este 1,75 sale del 100% de la hora ordinaria más el 75% de recargo nocturno. Esto representa el 1 y este el 0,75. Y de aquí sale este factor multiplicador. Miren que la fórmula viene a ser igual a la de arriba, lo único que estamos cambiando y lo que tenemos que tener en cuenta es los factores multiplicadores. ¿Por qué? Porque eso ya dependen del recargo que se le dé a cada hora extra o al tiempo suplementario que vamos a ir mirando. Entonces vamos a hacer el ejemplo y decimos: la señora Marta Méndez recibe un salario de 2 millones. Y durante el día lunes trabajó tiempo extra entre las 9 de la noche y las 11 de la noche. Liquidar el valor de las horas extras a que tiene derecho.
Vamos acá. ¿Qué me dice? Que esta señora tiene un salario de 2 millones y que trabajó horas extras entre las 9 de la noche y las 11 de la noche del día lunes. ¿Cuántas horas hay entre las 9 de la noche y las 11 de la noche? Son 2 horas. 2 horas. Es decir, que trabajó 2 horas extras nocturnas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se encuentra en el horario nocturno que va desde las 9 hasta las 6 de la mañana. Nuevamente vamos a aplicar nuestra fórmula. ¿Y qué nos dice nuestra fórmula? Valor de la hora ordinaria. Valor de la hora ordinaria por 1,75 por el número de horas. El número de horas ya lo conocemos aquí, lo acabamos de sacar. Me hace falta el valor de la hora, entonces decimos, valor de la hora va a ser igual a, para este caso, 2 millones, que es el salario de esta persona, y lo dividimos entre el número de horas al mes. Vamos a suponer que trabaja la jornada laboral máxima, entonces sería dividido entre 240. Es decir, que a este trabajador por una hora, o esta señora, por una hora de trabajo se le remunera 8,333 pesos. Vamos acá. Aplicamos nuestra fórmula y decimos la hora extra nocturna va a ser igual a 8,333,33 multiplicado por su factor multiplicador 1,75 y este a su vez multiplicado por el número de horas que para nuestro caso son 2. Y me sale que por las horas extras nocturnas le voy a terminar cancelando a esta persona 29,166 pesos. Miren que aquí lo único que estamos haciendo es que aplicando nuestra fórmula. Que si miramos las horas extras y no diurnas y las nocturnas, pues lo único que estamos haciendo es cambiar el factor multiplicador porque su recargo es diferente. Dentro de las jornadas laborales ordinarias o dentro de los días normales ordinarios, aparte de las horas extras diurnas y nocturnas, también vamos a tener un trabajo suplementario o como trabajo suplementario el recargo nocturno. ¿Qué nos dice la ley? A esos trabajadores que desarrollan sus funciones o trabajan en la jornada laboral nocturna, es decir, desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana del siguiente día, por trabajar en esa jornada, que a veces es un poco más difícil, se les va a reconocer un recargo adicional al valor que se le tiene o sea, le haya pactado como salario. Entonces, el recargo nocturno es aquel que se encuentra dentro de la jornada laboral ordinaria, o sea, dentro de las 8 horas, pero que esas 8 horas se realicen en el horario nocturno. En el horario de 9 de la noche a 6 de la mañana. Este recargo nocturno tiene un recargo equivalente al 35%. Por lo tanto, su fórmula de liquidación nos va a quedar. Fórmula de liquidación del recargo nocturno nos va a quedar igual
al valor de la hora ordinaria multiplicado por el factor multiplicador, que en este caso viene a ser 0,35 por el número de horas ordinarias. ¿Por qué no le estoy incrementando el 1? Porque ese 1, que equivale al valor de la hora ordinaria, ya se lo estoy pagando dentro del salario. Porque ese recargo nocturno solamente le estoy dando porque labora en horas de la noche, pero no está laborando trabajo extra, sino está laborando el trabajo normal dentro de su jornada laboral máxima. Dentro de esas 8 horas se encuentra, sino que lo trabaja en el horario de la noche. Esa es la única diferencia. Entonces vamos a decir aquí como ejemplo, Carlos Gómez labora una semana de lunes a viernes en un turno de 6 de la tarde a 2 de la mañana. Su salario es de 1.800.000. Calcular el valor del recargo nocturno o del tiempo suplementario que tiene derecho por esa semana. Vamos acá. Me dice que este señor trabajó de lunes a viernes en el horario entre las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana. ¿Cuántas horas trabajó entre 6 de la tarde y 2 de la mañana? ¿8 horas? 8 horas. 8 horas, correcto. Y de esas 8 horas, ¿cuántas están en la jornada diurna y cuántas están en la jornada nocturna? Tres diurnas serían, ¿no? 3 diurnas, ¿sí? Y 5 nocturnas. Nos quedan 3 horas diurnas y 5 horas nocturnas. Las 3 diurnas que van desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche y las 5 desde las 9 hasta las 2 de la mañana. Y completa su jornada de 8 horas. Entonces me dice que en este caso, o qué es lo que cubre el recargo nocturno que estamos mirando, estas 5 horas, que a pesar de que son o están dentro de las 8 horas laborales que él debe de cumplir, pero están en el horario nocturno, por lo tanto, solo por trabajar en ese horario se le va a reconocer este recargo. Entonces, en este caso me queda, o lo primero que voy a hacer es encontrar el valor de la hora, y el valor de la hora sería 1.800.000 dividido entre 240. Es decir, que a esta persona por una hora laboral se le va a pagar 7.500. Número de horas, ¿cuántas serían? 5. Pero trabajó de lunes a viernes.
5 por 5 serían 25 horas en recargo nocturno. ¿Por qué? Porque me dice que de lunes a viernes trabajó en este horario. Y si en ese horario tiene 5 horas, pues 5 horas por el lunes, 5 horas por el martes, 5 por el miércoles, 5 por el jueves y 5 por el viernes. Entonces, en total, en esa semana tiene 25 horas de recargo nocturno. Vamos a ver a cuánto equivalen esas 25 horas de recargo nocturno. Traemos nuestra fórmula que dice valor de la hora, que ya sabemos que es 7500, y esto lo vamos a multiplicar por el factor multiplicador, y esto a su vez lo vamos a multiplicar por el número de horas, que para este caso son, 25. Me queda 500 por 0,35 por 25. Entonces, por recargos nocturnos, a este señor le vamos a cancelar 65,625 adicionales. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicas? No, señora. No, señora. ¿Ninguna? No, profe, está claro todo. Gracias. Entonces, ya hemos visto horas extras diurnas, horas extras nocturnas y el recargo nocturno. Nos hace falta ver el recargo en dominical o festivo. Y es el recargo o el valor que se le paga a una persona por realizar su trabajo en días domingos o festivos. Y este recargo dominical o festivo equivale al 75%. Igual que el de las horas extras nocturnas. Por lo tanto, nuestra fórmula de liquidación nos va a quedar valor de la hora multiplicado por 1,75 y este multiplicado por el número de horas laborales. Al igual que el de arriba, que el de horas extras nocturnas, pues el 1 va a equivaler al valor de la hora y el 75 que equivale al porcentaje de recargo. Este es igual que el de la hora extra nocturna. Recargo en dominical o festivo. Entonces vamos a decir como ejemplo, María labora en una empresa con un salario de 1,000,000 mensual. Y labora de lunes a sábado 8 horas diarias. Con un salario, 8 horas diarias. Sin embargo, en el mes de enero, su empleador le solicita que labore 2 domingos
en el mes. Y cada domingo 4 horas. Liquidar el valor del recargo dominical o festivo. Esta señora labora en una empresa y dice que su horario normal, su jornada laboral va de lunes a sábado. Sin embargo, en el mes de enero el empleador le solicita que vaya 2 domingos y dentro de esos 2 domingos cada uno labore 4 horas. Vamos a aplicar nuestra fórmula y lo primero que tenemos que saber qué es el valor de la hora. Y en este caso el valor de la hora ordinaria va a quedar 1.000.000 dividido entre 240. Es decir, que a esta persona normalmente por una hora de trabajo se le está pagando el valor de 4.166 pesos. Nuevamente voy acá y me dice valor de la hora por 1,75 y por el número de horas laboradas. ¿Cuánto es el número de horas laboradas? ¿A cuánto equivale? Es la hora de 8, ¿no? 8 porque son 2 domingos. Son 2 domingos y cada domingo trabaja 8 horas. Perdón, 4 horas. Entonces aplicamos la fórmula. Y nos queda. Reemplazamos valor de la hora 4,16 por 1,75. Y este a su vez por el número de horas, que en este caso es 8. Y nos queda 4.166 por 1,75 por 8. Entonces, el valor del recargo en dominical o festivo va a ser igual a 58.333. De esta manera, así como tenemos horas extras diurnas, horas extras nocturnas y recargo nocturno en días normales de lunes a sábado, podríamos decir, también vamos a tener que recargo en dominical o festivo, recargo nocturno en dominical o festivo, hora extra en dominical o festivo diurna y hora extra en dominical o festivo nocturno, que son los que nos hacen falta ver. Tenemos horas extras en domingos o festivos diurnos. Como su nombre lo indica, que es el tiempo extra que se elabora en días que domingos o festivos y que se encuentran dentro de la jornada diurna, es decir, entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. Estas horas extras en domingos o festivos diurnos pues tienen 2 recargos. Uno, el recargo por ser domingo festivo, que es el que tenemos arriba y nos decía que es el
del 75%. Y va a tener un recargo adicional por ser hora extra diurna, que equivale a ¿qué? Al 25%. De esta manera, pues nuestra fórmula de liquidación de las horas extras en dominicales o festivos diurnos me van a quedar así. Por fórmula de liquidación de la hora extra en dominical o festivo diurno va a quedar igual a el valor de la hora ordinaria y esto multiplicado por 2. Y eso a su vez por el número de horas. ¿Por qué el 2? Ya sabemos que el 1 equivale al 100% de la hora ordinaria. El 0,75 que equivale al recargo por ser domingo o festivo. Y al 0,25 que equivale por ser hora extra diurna. Sumo esto, 1 más 0,75 más 0,25 y miren aquí que me da 2. Por eso aquí mi factor multiplicador dentro de las horas extras en domingos o festivos diurnos se me convierte en 2. Vamos a ver aquí un ejemplo. Y me dice, un empleado gana un salario de 1.200.000 y durante el mes de febrero laboró 3 horas extras en domingo o festivo en la jornada diurna. Nuevamente, ¿qué me dice la fórmula? Valor de la hora por el factor multiplicador y por el número de horas. ¿Qué conocemos? El factor multiplicador que es 2, el número de horas que dijimos que eran 3 y nos hace falta conocer el valor de la hora. Y este es igual a 1.200.000 dividido entre 240. Es decir, que esta persona por conceptos de una hora diaria laborada se le paga 5,000 pesos. Aplicamos nuestra fórmula y simplemente reemplazamos valor de la hora por el factor multiplicador, en este caso 2, y por el número de horas, en este caso 3. Entonces a esta persona por hora extra en dominical o festivo diurno le vamos a pagar 30,000 pesos. Si se dan cuenta, lo único que estamos haciendo es que aplicando la fórmula y la fórmula ya vienen dadas. Ahí lo que tenemos que aprendernos es el factor multiplicador porque el resto es igual por el valor de la hora y por el número de las horas laboradas. Entonces ahí lo único que vamos a tener que aprender es ese factor multiplicador de cada una de las horas extras y del tiempo suplementario de acuerdo a cómo se está presentando. Entonces, decíamos que así como tenemos horas extras en dominical o festivo diurno, pues vamos a tener horas extras en dominical o festivo nocturno. ¿Y cuáles son estas? Pues aquellas que se elaboran fuera de la jornada laboral, que exceden esa jornada laboral máxima y se encuentran en días que domingos o festivos y que adicionalmente están laboradas en la jornada de la noche, que va desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana del siguiente día. De esta manera,
Estas horas extras también tienen dos recargos. Uno, que es el recargo por ser día domingo o festivo, y recibe el 75%. Y la otra, que es el recargo por ser una hora extra nocturna, que ya sabemos que es igual, y recibe el 75%. La fórmula de liquidación de la hora extra en dominical o festivo nocturno, hora extra en dominical o festivo nocturno, nos queda valor de la hora multiplicado por 2,5 y este a su vez por el número de horas. ¿Por qué 2,5? Porque 1 ya sabemos que es la hora ordinaria. 0,75 por ser domingo o festivo. Y 0,75 por ser hora extra nocturna. Si sumamos esos tres valores me da 2,5, que es el factor multiplicador que acabamos de ver aquí en nuestra fórmula de liquidación. Nuevamente decimos, ejemplo, suponga usted en una empresa se trabaja por un salario de 2.500.000 y durante su primer mes de trabajo laboró horas extras en domingo o festivo nocturno equivalentes a 7 horas. Vamos a liquidar. Entonces los datos que conocemos, ¿cuáles son? El factor multiplicador, que ya sabemos que es 2,5, y el número de horas laboradas, que de acuerdo a nuestro ejemplo es 7. ¿Qué nos hace falta conocer? El valor de la hora ordinaria. Entonces, valor de la hora es igual a 2.500.000 dividido entre 240. Es decir, que a esta persona normalmente por una hora se le está pagando 10.416. Aplicamos la fórmula y nos queda 10.416 que multiplica el factor multiplicador 2,5 y este a su vez el número de horas laboradas. Entonces me queda que esta persona por concepto de horas extras en dominicales o festivos nocturnos se les va a cancelar el valor de 182.291,67. Y nos hace falta ver uno adicional que corresponde al recargo nocturno en domingo o festivo. Este recargo nocturno en domingo o festivo se da para aquellos trabajadores en los que trabajan por turnos y el descanso o el día de descanso lo toman en cualquier día de la semana, porque normalmente los trabajadores que estamos dentro de oficina, pues se trabaja entre lunes a sábado máximo, ¿no? Y el domingo y los festivos son los días que descansan. Pero hay otros trabajadores como el que les hablaba al principio, que les decía los vigilantes, las enfermeras, los médicos, que ellos trabajan todos los días independientemente que sea festivo o que sea domingo.
y tienen derecho a un día de descanso, sí, pero ese día de descanso no exclusivamente tiene que ser el domingo o tiene que ser un festivo, sino cualquier día de la semana en el que le toque. De esta manera, las personas que trabajan en domingos o festivos, como de la manera que están completando, digamos, su semana laboral y dentro de las 8 horas, pues van a tener un recargo nocturno siempre y cuando se trabaje en la jornada laboral nocturna. Y van a tener un recargo por ser domingo festivo, que ya sabemos que es del 75%, que es el que hemos venido trabajando, y el recargo por ser jornada nocturna, y este equivale al 35%. De esta manera, pues tenemos 0,75 que equivale al domingo o festivo y el 0,35 que equivale al recargo nocturno. Entonces, en este caso tenemos un factor multiplicador del 1,1. La fórmula de liquidación del recargo nocturno en domingo o festivo me queda valor de la hora igual y cambio ese factor multiplicador por 1,1 y este por el número de horas laboradas. Entonces decimos como ejemplo Claudia laboró durante el mes de enero del 2021 un turno del sábado que sobrepasó al día domingo, generando recargos nocturnos en dominical o festivo, equivalentes a 8 horas. Su salario es de 3 millones. Entonces, ¿qué tenemos acá? Conocemos el valor o el número de horas y conocemos el factor multiplicador. ¿Qué nos hace falta conocer? El valor de la hora. Tenemos 3 millones. Todo esto dividido entre 240. Aplicamos nuestra fórmula que dice que valor de la hora por el factor multiplicador y esto a su vez por el número de horas, en este caso 8, 12.500 por 1,1 por 8. A esta persona por recargos nocturnos en dominical o festivo se le va a reconocer 110,000 pesos. Vamos a hacer aquí nuestro cuadrito resumen acerca del trabajo suplementario o de las horas extras que acabamos de ver. Y dijimos que tenemos horas extras diurnas, horas extras nocturnas, recargo nocturno, recargo en dominical o festivo, horas extras en domingo o festivo diurno, horas extras en domingo o festivo nocturno, recargo nocturno en dominical o festivo, y este de aquí tiene un recargo del 25%, este del 75%, este del 35%,
este tiene del 75%, este tiene del 100, este tiene del 150 y este tiene del 110. Este es el recargo. Y aquí voy a tener el factor multiplicador, que es el que acabamos de ver. Si se dieron cuenta, la fórmula en cada una de las del tiempo suplementario o recargo que acabamos de ver, pues es igual, valor de la hora por el factor multiplicador por el número de horas. Entonces lo que tenemos que aprendernos, digamos, son nuestro chancuquito aquí, ¿cuál viene a ser? Ese cuadrito que estamos sacando. Hora extra diurna, 1,25. Hora extra nocturna, 1,75. Recargo nocturno, 0,35. Recargo en dominical o festivo, 1,75. Hora extra en dominical o festivo diurno, el 2. Hora extra en dominical o festivo nocturno, 2,5. Y finalmente el recargo nocturno en dominical o festivo, que sería del 1,1. De aquí se convierte en nuestro cuadrito resumen de lo que acabamos de realizar. Vamos a ver un ejemplo que me van a ir ayudando a hacerlo de una persona y vamos a tratar de liquidarle todos estos recargos que acabamos de ver a una sola persona. Entonces vamos a hacer el planteamiento y vamos a decir ejercicio. La señora Gladys Molina quien tiene el cargo de supervisor durante el mes de enero del 2021, laboró de la siguiente forma. Primero de enero, labora desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana. 7 de enero, labora desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche. 13 de enero, labora de 8 de la mañana a 12 del mediodía y luego regresa a las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. El 23 de enero labora desde las 6 de la noche hasta las 3 de la mañana. Y el 29 de enero labora desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche. Tener en cuenta que la señora tiene un salario de 2.100.000 y se pide liquidar número de horas extras y recargos a que haya lugar y liquidar el valor del tiempo suplementario. Cuando digo liquidar, hace suplementario.
hace referencia a saber el valor que le vamos a tener que pagar a esta señora por concepto de tiempo suplementario, horas extras y recargos. Vamos a traer nuestra información aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Esta señora o la señora Gladys durante el mes de enero trabajó normal todos los días. Pero en el primero, el 7, el 13, el 23 y el 29 trabajó de una manera muy particular en estos horarios. ¿Y qué nos piden? Saber cuántas horas extras o cuántos recargos tiene derecho para saber cuánto le debemos de pagar. Entonces, lo primero que vamos a sacar es el total de horas laboradas. ¿Cuántas horas laboradas tiene el día 1 de enero? No me digan todavía si son extras, nocturnas, no. ¿Cuántas trabajó? 10 horas. 10 horas, correcto. Va desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana, 10 horas. Ahora sí, el 7 de enero que trabaja de 2 de la tarde a 11 de la noche, ¿cuántas horas? 9 horas. Correcto. El 13 de enero está desde las 8 de la mañana a las 12 del mediodía. Y de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. ¿Cuántas horas? 13 horas. Sí, 13 horas. No, de 8 a 12, 4. Y luego regresa a las 5 hasta las 10 de la noche. 9 horas. 9 horas, correcto. El día 23 de enero dice que comienza a las 6 de la tarde y termina a las 3 de la mañana del siguiente día. ¿Cuántas horas? 9 horas. 9 horas. Y el 29 de enero, desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche. 9 horas. 9 horas otra vez. Gracias. Entonces ya sabemos que durante estos días ocurre algo particular y es que está excediendo su jornada laboral máxima, ¿cierto? Entonces vamos a sacar cuántas horas extras diurnas tiene, cuántas horas extras nocturnas tiene, cuántos recargos nocturnos, cuántos recargos en dominicales o festivos, cuántas horas extras en dominical o festivo diurno, cuántas horas extras en dominical o festivo nocturno y si hay recargos nocturnos en dominical o festivo. ¿Qué sucede el día 1 de enero? Me dice que trabajó 10 horas. De por sí yo ya sé que 10 menos 8, pues voy a tener 2 horas extras, ¿verdad? Porque la jornada laboral máxima son 8 horas y me está excediendo. Entonces yo ya sé que hay 2 horas extras. Esas 2 horas extras, ¿qué son? Diurnas, nocturnas, normales o en domingo o festivo. Esta es del día lunes.
El 1 de enero, ¿qué es? ¿Día normal o día festivo? Partamos de ahí. Ese es festivo, profe. Es día festivo, correcto. Por lo tanto, yo ya sé que hay unas horas que van a estar como recargos en domingo o festivo, ¿verdad? ¿Cuántas horas? Son 5 diurnos. Porque trabajo de 4 a 9 que viene siendo la... Correcto. La primera vamos de 4 de la tarde, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta ahí son 5 horas que trabaja en domingo festivo en la jornada diurna. 5. Desde las 9, ¿no? 10, 11, 12 hasta las 12, que es día primero todavía. Son 3 horas con recargo nocturno en dominical o festivo. 5 y 3, ya vamos las 8. Y desde las 12, ¿sí? Desde las 12 hasta las 2 de la mañana hay 2 horas extras y serían diurnas o nocturnas. Porque ya es 2. Son nocturnas. Simplemente serían 2 horas extras nocturnas. ¿Por qué? Porque ya pasamos al día 2 y el día 2 ya es un día normal. Los únicos que quedan como recargos en dominical o festivos son de las 4 a las 9 y posteriormente de las 9 hasta las 12. Entonces vamos a ir desglosando de esa manera, uno a uno, cada una de estas fechas. El 7 de enero me dice que trabaja 9 horas entre las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche. De por sí yo ya sé que hay una hora extra. Esa hora extra que está entre las 10 de la noche y las 11 de la noche, ¿qué sería? ¿Diurna o nocturna? Por el horario yo ya sé que esa se cumple entre las 10 y las 11. ¿Diurna o nocturna? Nocturna, correcto. ¿Y qué más tenemos? Que son 9 diurnas. Perdón, son 7. 7 diurnas. Sí, pero están normales. ¿Y hay una hora qué? Nocturna. No nocturna, sino hay una hora con recargo nocturno, ¿verdad? Porque está dentro de las 8 horas. Miren lo que pasa el día 7 de enero. De 2 de la tarde, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta las 9. Bueno, hasta las 8:59. Vienen a ser 7 horas normales. Posteriormente, desde las 9 hasta las 9:59 o 10, bueno, viene a ser 1 hora. Está dentro de la jornada laboral normal, dentro de las 8 horas, tan solo que esta es nocturna y a esta es a la que le damos el recargo nocturno. Y después ya viene pues de las 10 p.m. hasta, ¿dónde está? Las 11
PM, que vendría a ser una hora extra nocturna, que es la que acabamos de sacar. Entonces, ¿qué nos queda? Una hora de recargo nocturno, mírenlo aquí, y una hora extra nocturna, mírenla aquí. Eso es lo que estamos haciendo, desglosando todo el horario que tiene esta persona. Vamos al día 13 de enero. Yo ya sé que de por sí, como me dice que trabajó 9 horas, hay una hora extra. Y esa hora extra está entre las 9 de la noche y las 10 de la noche. Entonces sería diurna o nocturna. Entre las 9 y las 10 de la noche. Nocturna, correcto. Y no tenemos más ese día porque las 8 horas las completa justo a las 9 de la noche. Entonces está normal. Tenemos solo una hora extra nocturna. El día 23 de enero. ¿Qué pasa el día 23 de enero? Dice que trabaja desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana del siguiente día. ¿Qué día cayó 23 de enero? Vayan a un calendario. El de sus teléfonos, el del computador. Sábado cayó ese día. Sábado, correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo inicié mi jornada laboral en día sábado a las 6 de la tarde y me pasé hasta las 3 de la mañana del siguiente día, que ya es domingo. Y dice que laboré 9 horas. Si laboré 9 horas, yo ya sé que tengo una hora extra, que iría entre las 2 de la mañana hasta las 3 de la mañana. ¿Esa hora extra qué es? ¿Diurna o nocturna? ¿Nocturna? Nocturna, correcto. ¿Y es normal o en domingo o festivo? Esa es el domingo, porque es en la mañana. Exactamente, porque ya me pasé al día 24, ¿verdad? Entonces me queda una hora extra en domingo o festivo nocturno. Vamos aquí a desglosar qué es lo que pasa. Desde las 6 de la tarde que esta persona empieza a trabajar, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de la noche, que es donde cierra el día 23. Hasta aquí ha trabajado 6 horas. Y me paso al día 24 de enero, que yo ya sé que es domingo. Y comienzo a trabajar desde las 12 p.m. hasta las 2 de la mañana, que serían 12. 1, 2, 2 horas. Aquí 6 más 2 completa su jornada de 8 horas. Y desde las 2 de la mañana hasta las 3 de la mañana tiene una hora, que ya dijimos que esta era hora extra en dominical o festivo nocturno. Estas horas que están aquí, ¿qué tienen? Estas horas de aquí, de las 12 de la medianoche hasta las 2 de la mañana, ¿qué serían? Esas 2 horas. Eso sería recargo nocturno dominical. Recargo nocturno en dominical o festivo. ¿Dónde las tengo? Aquí. Listo. ¿Y qué más tengo? De 9 a 12, ¿qué tengo? Tres horas nocturnas.
3 horas con recargo nocturno normal, que en este caso serían aquí. Estas de aquí vienen a ser recargos nocturnos en dominical o festivos. Y estas de aquí tienen 3 horas con recargos nocturnos, que es la que se comprende entre 9 de la noche y 12 de la noche del día 23. Regresamos acá al día 29 y dice que trabaja desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche. Laboró 9 horas y yo resto 9 menos 8, yo ya sé que tengo una hora extra. ¿Y esa hora extra es qué? ¿Diurna o nocturna? Diurna. Diurna, correcto. Como el día 23 pues cae día en semana normal, entonces es una hora extra diurna, nada más. Sacamos los totales y decimos que esta señora durante el mes de enero tuvo una hora extra diurna, 4 horas, 4 horas extras nocturnas, 4 horas con recargo nocturno, 5 recargos en domingos o festivos, 1 hora extra en domingo festivo nocturno y 5 recargos en domingo o festivos nocturnos. Vamos a liquidar a cuánto equivale. Traemos este cuadrito que tenemos aquí que hicimos, que era nuestro chancuquito. Lo bajamos para que se nos facilite la liquidación. Y decimos que número de horas laboradas nos queda horas extras diurnas, nos dice que 1, horas extras nocturnas 4, recargos nocturnos 4, dominicales o festivos 5, horas extras en domingo festivo diurnos no tuvimos, horas extras en domingo o festivo tuvimos 1, recargos nocturnos en domingo o festivo tuvimos 5. Lo único que estoy haciendo es trasladar la información que acabamos de sacar por cada uno de los días acá en nuestro cuadrito para que se me facilite el cálculo. Entonces, ya tengo el factor multiplicador que va en todas las fórmulas y tengo el número de horas laboradas que acabamos de sacar y también va en todas las fórmulas. ¿Qué me hace falta conocer? El valor de la hora ordinaria. Sacamos aquí y decimos que el valor de la hora de esta señora va a ser igual a, de acuerdo al ejercicio, esta señora tiene un salario, miren aquí está, de 2.100.000. 2.100.000 lo dividimos entre 240 y nos da que el valor de una hora para esta señora equivale a 8.750. Entonces digo, valor de la hora por el factor multiplicador por el número de horas. Valor de la hora por el factor multiplicador por el número de horas. Valor de la hora por el factor multiplicador por el número de horas. Me fue algo mal aquí. Por el factor multiplicador por 4, que es el número de horas. Y seguimos con el recargo en domingo o festivo, que sería 8.750 por el factor multiplicador por el número de horas, que en este caso fueron 5, 76.562. Horas extras en domingo festivo diurnas no tuvimos, así que 0. Horas extras en domingo o festivo nocturnos nos queda valor de la hora por el factor multiplicador
por el número de horas. Y lo mismo para el recargo nocturno en domingo o festivo, que sería valor de la hora por el factor multiplicador por el número de horas. Sumamos y en total a esta persona por recargos nocturnos durante el mes de enero le vamos a tener que cancelar el valor de 231,000 pesos. Este hace referencia al valor del tiempo suplementario. Y este es el valor aquí. Valor a pagar. ¿Qué es lo importante dentro de horas extras para que ustedes lo tengan en cuenta? Aprenderse este factor multiplicador y de pronto tendemos, digamos, a veces a enredarnos un poquito y en general le sucede a todos, es en esta parte de aquí de las horas, ¿no? Y más cuando sucede o hay empleados que les sucede esto, que empiezan en un día que es normal y se pasan a un día domingo o a un día festivo, porque de esa manera pues nos cambia la manera de ver los recargos frente a si son dominicales o festivos o son normales, y lo mismo para el tiempo extra, si es dominical o si es normal. Y si es diurno o nocturno, pues ya saben, tengamos en cuenta siempre y no se olviden que la jornada diurna va desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y la nocturna arranca desde las 9:01 hasta las 6 de la mañana del siguiente día. Entonces, de esa manera podemos establecer si son diurnas, si es nocturno, si hay recargo, no hay recargo, y si en qué momento pues sabemos que es extra o se toma como una hora extra, independientemente que sea en un día normal o en un domingo no festivo, todo aquel tiempo que excede esa jornada máxima laboral. Y en este caso pues estamos trabajando con la jornada laboral máxima, que sería la de 248 horas, que dice que son 8 horas diarias. Sin embargo, algo que les voy a aclarar aquí. Yo aquí en el valor de la hora para todos utilicé 240, que hace referencia al número de horas al mes. Estos 240 salen, o lo miramos que salían de las 8 horas de la jornada laboral máxima, multiplicado por los 30 días dentro de un mes. Sin embargo, ¿qué vimos? Que esta jornada de 8 horas es la máxima, es decir, que hasta donde un empleador le puede exigir a un trabajador el horario o el número de horas que le puede exigir como máximo. Sin embargo, dijimos que había algunas empresas que trabajan con una jornada laboral especial, y esa jornada laboral especial que tenía 6 horas. Y si mi jornada laboral es especial y trabaja 6 horas, pues yo ¿qué voy a hacer? 6 por 30 días, mi valor o el número de horas al mes va a variar, ¿verdad? Ya no van a ser 240, sino 180 horas. Entonces, ¿de qué va a depender este número de horas de aquí? Por lo general, todos tenemos 240, pero si para tu empresa, por ejemplo, las entidades públicas, ustedes se han dado cuenta que ellos solo trabajan de lunes a viernes, y de lunes a viernes, pues no completan las jornadas laboral máxima, digamos. Entonces, para esa empresa, la jornada laboral de ellos, pues va a ser diferente a las 240 horas. Y puede ser que para mi empresa, yo por política digo, no, yo solo quiero que mis trabajadores trabajen 7 horas o 5 horas. Entonces, si son 5 horas, entonces 5 por 30. Si son 4 horas, 4 por 30. Y así sucesivamente. La ley que me dice lo máximo son 8 horas. Pero el empleador tiene la potestad dentro de esas 8 horas elegir
si trabaja menos y si le exige menos horas a ese trabajador. ¿Y dónde vamos a revisar eso? En el contrato directamente, porque ahí se tiene que estipular cuál es la jornada laboral. Y de esa manera, pues vamos a saber cuál es el número que vamos a utilizar aquí para sacar el valor de la hora. Sin embargo, pues aquí las empresas colombianas se caracterizan porque entre más puedan trabajar y pagar menos al trabajador, mejor. Entonces, la mayoría tiene siempre la jornada laboral máxima y se trabaja con 240 horas al mes. Entonces, hay que tener en cuenta, pues, cuando se hable de jornadas laborales especiales. Las demás, todos se siguen con 240, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicas? No, profe, todo. ¿Todo claro? Bueno, lo demás, pues yo pienso, bueno, si hay personas que ya han trabajado o han realizado este proceso, pues es fácil de entender. Pero para que aprendamos y entendamos mejor, pues hay que hacer ejercicios, ¿no? Y de esa manera como que nos van surgiendo, digamos, de una u otra manera, dudas posibles que podamos tener. Sin embargo, creo que ya llegamos a nuestro tiempo límite de nuestra clase. No se olviden de revisar ahí en plataforma, hay un taller acerca de esto de horas extras y miren que iniciamos con un tema que era prestaciones sociales y seguridad social y no tocamos conceptos todavía de eso. ¿Por qué? Porque hacía falta ver esta parte que hace parte, digamos, para la liquidación de esas prestaciones y seguridad. Entonces, en la siguiente clase ya terminaremos nuestro tema, o sea, seguiríamos ya con prestaciones, liquidaciones y todo lo que tiene que ver con seguridad social. No se olviden de revisar el taller que hay en la plataforma y las espero el próximo sábado a la misma hora. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Muchas gracias. Estén bien.